Bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente tengo que darle al Colegio de Murcia y a su presidente, Paco Barranco, por haber tenido el detalle otra vez de invitarme a dar esta charla, que por otra parte estaba deseando darla en un medio público, porque en mi vertiente profesional como perito judicial, cada vez que me tengo que enfrentar a un dictamen, a realizar un dictamen por alguna demanda a algún compañero, la verdad es que lo paso mal. Lo paso muy mal porque uno de los fallos grandes que tenemos a nivel corporativo y profesional es a la hora de cumplimentar los documentos médicos legales mínimos e imprescindibles que tenemos que tener en nuestra consulta. Porque esa va a ser la base para que se pueda elaborar un dictamen y para que podamos informar al juez sobre la actuación profesional de este compañero. Entonces, como digo, hay un vacío importante en una asignatura que prácticamente se pasa muy de puntillas por la facultad, y también es una disciplina que está en continua evolución, porque continuamente en este país, igual que en todo, se está legislando y hay cuestiones que van cambiando y modificándose, y nosotros pues la verdad es que tenemos poco interés muchas veces profesional por estar al día en estas cuestiones, no así como en aspectos clínicos, que sí que nos estamos formando con bastante frecuencia, pero en estas cuestiones dudo mucho que nadie tenga especial interés en formarse. Por eso os tengo que dar las gracias a los asistentes, porque estáis demostrando al menos que, de una parte, o bien porque sois amigos míos, o bien porque de verdad os interesa el tema este. Bueno, pues en esta primera diapositiva os voy a presentar el organigrama de lo que va a versar la charla de esta tarde. Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, por la introducción, y terminaremos hablando de la clasificación y diferentes informes. Es decir, esta prácticamente es la charla. Ya sabéis por dónde empezamos y por dónde terminamos. Como decía Quintiliano, nunca se hace pesado aquello cuyo fin es anunciado. Entonces, pues yo anuncio el fin, que terminaremos hablando de los documentos propiamente dichos. Como introducción tengo que decir una cosa, que ya al presentar la charla la he dejado un poco entrever, y es que cualquier relación entre el podólogo y el paciente se debe de considerar como una actividad centrada en una cuestión clínica. Y eso a su vez se divide en dos cuestiones importantes. Por un lado tenemos el acto asistencial, que es la prestación de servicios del podólogo al paciente, y por otro lado es el acto administrativo. Y tan importante puede llegar a ser el acto asistencial como el acto administrativo. Lo que yo acabo de decir es que todo el mundo se está formando muchísimo en temas asistenciales, que si voy a una charla de podología para los runners estos son los que van corriendo. Pero yo la diferencia que encuentro entre un corredor y un runner es que el runner es un corredor pero fosforita, ¿no? Porque se suele poner una camiseta en ese plan muy llamativo. Entonces, bueno, pues broma aparte, todo el mundo va a formarse en el estudio de la pisada de la carrera, la cirugía de la uña de no sé quién, que si le pongo un tornillo de tal manera, tal cosa, que todo eso está muy bien, y eso hay que hacer, por supuesto, pero no podemos dejar al lado formarnos en la cumplimentación de actos administrativos, es decir, para poder dejar constancia de lo que hemos hecho. Tener en cuenta una cosa: lo que no está escrito no existe, y lo escrito está. Esto ya desde hace mucho tiempo lo venimos oyendo, porque ya venía escrito hasta en la Biblia. Lo escrito está. Y eso significa que deja constancia y que es un testimonio de que hemos realizado un acto asistencial. Bueno, pues esto, ya una vez hecha esa distinción entre las dos actividades fundamentales, una en la clínica y otra en la burocrática, voy a comentaros un poco a partir de dónde se viene el marco legal en estos documentos de actualidad y candencia ahora mismo. Tenemos que pensar que todo esto es mucho anterior. Los documentos, las certificaciones, las historias clínicas son mucho anteriores a la aparición de la Constitución española. Pero que ya la forma en que se debe de cumplimentar y cómo debemos de hacerlo
en el periodo moderno, o digamos contemporáneo a nuestra vida, ya bien empieza a reflejarse en la Constitución española y más concretamente en su artículo 43, que ya en el desarrollo de la misma hay una ley orgánica, que es la Ley de Sanidad de 1986, y en su artículo 10 pues viene a hablar también de la historia clínica y de la importancia. Y ya fundamentalmente, a partir del año 2002, con la Ley 41 de 14 de noviembre, que es la que regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ahí es donde vienen, sobre todo y fundamentalmente, dos documentos muy bien expresados y muy bien descritos, como son la historia clínica y el consentimiento informado. Y ahora, a continuación, vamos a hablar concretamente de ellos. Mencionaremos, aunque sea de pasada, otro tipo de documentos, como son los partes, como son los certificados, pero fundamentalmente lo que más empeño pongo yo y sobre lo que más debemos de profundizar en este tema es en la historia clínica y en el consentimiento informado. De tal manera que un documento médico pues viene a reflejarnos, por un lado, una justificación de una asistencia desde un punto de vista médico-clínico y, por otro lado, el punto de vista médico-legal en cuanto a la acreditación de unos hechos y a unas circunstancias médicas que hace que por ahí se desenvuelvan. En cuanto al marco conceptual, nos centraremos un poco en explicar qué son los documentos médico-legales, qué es un documento médico y qué es un documento legal. Regla general, los documentos médico-legales, pues, por un lado, recogen, como estamos diciendo, el resultado de un acto médico. Por otro lado, se deben de elaborar en el ejercicio médico diario, en atención primaria, en hospitalaria y en las consultas privadas como es la nuestra. Es decir, tanto en la medicina pública como en la medicina privada. Con la misma importancia en la medicina pública que la medicina privada. Otra cosa es que la custodia es diferente. Las responsabilidades civiles, las responsabilidades profesionales, en un sitio pues tienen un responsable civil subsidiario y en otro sitio el responsable civil subsidiario tiene que ser una compañía de seguros. En el ámbito de la sanidad pública, la responsabilidad civil subsidiaria es del sistema. Por ejemplo, aquí en Andalucía, el responsable civil subsidiario de los actos que haga yo, por ejemplo, como enfermero, no es mi seguro de responsabilidad civil, es el Servicio Andaluz de Salud. Sin embargo, mi responsabilidad sanitaria viene cubierta en mi ámbito como podólogo por mi seguro de responsabilidad civil que tengo gracias a mi colegiación. ¿De acuerdo? La normativa legal de esta documentación viene recogida tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, como en el ámbito administrativo. Es decir, si un consentimiento informado falta en un previo a un proceso quirúrgico, estaríamos incurriendo en un delito, es decir, estaríamos dentro de la jurisdicción o dentro del ámbito penal. ¿De acuerdo? O sea, y eso no lo cubre ningún seguro ni ningún responsable civil subsidiario. Eso es un delito, ¿vale? Por contra, si nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, no cumplir con un protocolo y actuar de una manera temeraria, sin saber lo que estamos haciendo, también incurriremos en un delito, porque sería una irresponsabilidad o una responsabilidad desde el punto de vista penal, y al mismo tiempo hemos generado un daño material, y ahí sí que es verdad que entraríamos en la jurisdicción civil y estaría soportada por el seguro de responsabilidad civil que nosotros tuviéramos. Tanto en cualquier autonomía como a nivel nacional está recogida porque todo emana de una ley orgánica de un alto rango como es la Ley de Sanidad y como a continuación fue la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41 del 2002. Es decir, independientemente de la autonomía donde nosotros estemos desarrollando nuestro ejercicio profesional, debemos de cumplir con estas condicionantes o con estas condiciones documentales. ¿Cuáles serían las características que debe de cumplir un documento legal?
principio tiene que estar escrito, como decía, pero da igual que sea escrito a mano, se puede tener en archivos a mano, todavía hay compañeros que no quieren tenerlo en ordenador y me parece muy bien y muy respetable, o se puede tener de una manera informatizada. Tiene que ser atribuido a una persona. El documento no es genérico, no es una historia clínica que yo abro para todos mis pacientes. Cada paciente tiene su historia clínica individualizada. Está destinado a que en un momento determinado se nos pueda requisar por parte de un organismo jurídico y nosotros tenemos que automáticamente colaborar con ese organismo jurídico. Y no puede ser de otra manera, sino que entregando la documentación que nos está exigiendo, que nos está pidiendo. Tiene que ajustarse a procedimientos administrativos, registrales y ejecutivos. Y debe cumplir los requisitos de forma y fondo. ¿De acuerdo? Ahora después entraremos un poco más. Esto queda más ambiguo dicho así, pero lo entenderéis perfectamente conforme vaya desarrollándose la charla. La fórmula clásica de cualquier documento, por un lado, tiene que cumplir con unas características que debe ser de fácil comprensión y para ello debe ser sencillo en la escritura. No tenemos que buscar términos muy rimbombantes, porque tener en cuenta que algunas veces puede que lo lea un juez o que lo lea un abogado. Y el juez y el abogado no entienden de podología ni entienden de medicina. Vamos a hacerle sencilla la explicación que nosotros demos en caso de hacer algún dictamen. Por otro lado, tiene que ser veraz, es decir, tenemos que plasmar objetivamente la verdad. No podemos falsear ningún documento. Por otro lado, tiene que ser conciso. No nos enrollemos mucho, porque si lo bueno si breve, dos veces bueno, y aquí se cumple mucho. Es más, yo sé que en determinadas ocasiones, porque así me lo han llegado a decir, los jueces muchas veces leen las conclusiones, no se paran a leer todo el documento si se trata de un dictamen judicial, ¿vale? Y debe ser objetivo. Eso de ser objetivo significa que cualquiera lo pueda entender, cualquiera que lo coja. No se deben de plasmar nuestras impresiones, se debe de plasmar la objetividad como así viene. ¿De acuerdo? No podemos decir, por ejemplo, en la historia clínica, yo pienso que puede tener una infección porque veo que esos términos no se ajustan realmente a la objetividad y a la realidad y a lo que va buscando que se quede plasmado en este caso en la historia clínica. Por otro lado, como todo documento, consta de 3 partes. Yo no sé si vosotros, los otros días la hablaba con unos compañeros, si habéis estudiado algo de literatura. Imagino que en los institutos pues estudiaría la literatura igual que, no igual que yo, porque yo soy ya de un tiempo pretérito en cuanto a mi formación, pero siempre, y mínimo cuando se habla del género literario de novela, se explica que la novela se constituye una novela o un cuento en 3 partes. Por un lado sería un preámbulo o encabezamiento, luego sería el cuerpo o el nudo, donde se desarrolla toda la acción, y luego la resolución o cómo finaliza la obra. Bueno, pues en este caso pasa exactamente igual en cualquier documento que nosotros vayamos a realizar. Tiene que tener un preámbulo y un encabezamiento, que en el caso de los documentos clínicos generalmente suele ser datos de filiación, tanto del profesional como de la persona a la que se está atendiendo, el cuerpo de documento, que serían datos relativos al hecho, circunstancias del hecho y características del hecho, y luego la resolución, que serían unas conclusiones, o por ejemplo, la resolución en un consentimiento informado sería la fórmula de aceptación que ahora después veremos. Pero siempre tienen que tener estas 3 partes. Yo estoy viendo que en los consentimientos informados que yo he estado revisando, que clásicamente se han estado utilizando por parte de compañeros, prácticamente solo tratan del preámbulo y la resolución. Y lo que es el cuerpo del documento, el nudo, donde deben de explicar qué técnicas se va a utilizar y qué riesgos son los que se asumen al realizar esa técnica, prácticamente pasan muy de pasada, valga la redundancia. Y eso, la verdad es que lo deja bastante cojo al documento en cuestión del que estamos hablando, en este caso el consentimiento informado. ¿Cuántos y qué clase de documentos médicos legales tenemos? Ahora después iremos viendo algunos de ellos más pormenorizadamente. Como digo, sobre todo centrándonos más en la historia clínica, en la estructura y centrándonos en el consentimiento informado. Pero mirad, tenemos los partes, tenemos las actas. Las actas, por ejemplo, una acta de defunción. Hay determinados documentos de estos que nosotros en la consulta de podología evidentemente no los vamos a hacer.
porque son exclusivos de licenciado en medicina y cirugía, o del forense. Nosotros no, pero por ejemplo, los partes sí podemos hacer partes. Un acta de nacimiento no la vamos a hacer nosotros. La puede hacer una matrona, la puede hacer un médico, pero nosotros normalmente no, porque no estamos asistiendo a ningún parto. Los certificados sí. Nosotros hacemos un certificado que es plasmar de una manera objetiva un estado de un paciente. Podemos hacer bueno, pues hay muchos, como ahora después veremos. La historia clínica, evidentemente, también. La receta médica, desde que podemos prescribir, es otro documento médico legal. La receta no es cualquier cosa. Los documentos de instrucciones previas, que serían los informes de instrucciones que hacemos, el consentimiento informado, los dictámenes y consultas en informes clínicos, oficios, declaraciones y tasaciones. Las tasaciones son, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una valoración del daño corporal después de que alguien haya sufrido un daño, pues podemos y utilizaremos siempre esta fórmula de una tasación. Y en los dictámenes, pues también son aquellas pericias, muchas veces, que nos pide un juzgado para que nosotros auxiliamos a la justicia de alguna manera, que eso también tiene otro capítulo aparte bastante extenso y que hoy pues no corresponde entrar en él. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de los partes y los certificados. ¿Qué es un parte? Pues mira, el parte, la Real Academia de la Lengua Española lo define como el comunicado oficial del estado de salud de alguien. Eso es un parte. Entonces a ti te puede venir un paciente a consulta y tú, cuando tú le estás haciendo, por ejemplo, un justificante a un niño para que no haga educación física porque lo estás tratando y le has quemado un papiloma, tú estás realizando un parte de salud. ¿Para qué? Pues para que esa persona no desarrolle una actividad, como consecuencia no desarrolle esa actividad porque está al amparo de que, bueno, tiene un menoscabo físico y tú tienes que hacer el parte y en algunas ocasiones incluso hasta un certificado para definirlo. Tiene los partes judiciales, que son los partes de lesiones y de violencia de género. Nosotros en consulta podemos atender perfectamente a una persona que venga, pues qué digo yo, con una herida por arma blanca o con un disparo. Automáticamente tenemos que hacer un parte de lesiones. Tenemos que hacer un parte de lesiones que haremos 3 copias, con una nos quedaremos nosotros, otra enviaremos al juzgado y otra le daremos al interesado, si nos la pide. Pero tenemos siempre la obligación de dar parte al juzgado cuando vemos algo que pueda ser relacionado, pues, a eso, a un acto violento o a una agresión, ¿vale? Los partes sanitarios también tenemos que hacerlo. Sobre todo hay uno que tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer, porque desde que estamos prescribiendo puede que venga algún paciente con alguna RAM, que sea una reacción adversa medicamentosa, y esa reacción adversa medicamentosa hay que ponerla en conocimiento de la agencia del medicamento. Y en la página web de la agencia del medicamento hay un enlace donde tú puedes clicar y va allí y dices, pues tal paciente ha tomado tal medicamento, en fin, aquello te viene perfectamente explicado. Y yo invito a que ahora en estos días, pues, bueno, deis por ahí una vueltecilla y entréis y podéis comprobar eso, como existe esa posibilidad, ¿vale? Partes sanitarios de consulta y hospitalización. Por ejemplo, tú cuando vas a pedir un parte tú haces un informe de interconsulta cuando tú necesitas que un cirujano vascular vea un paciente diabético y tú le estás dando un informe y un parte de cómo se encuentra ese paciente y lo que tú consideras que le debe de hacer, la asistencia que le debe prestar el médico en cuestión al que tú lo has enviado, ¿vale? Partes laborales, bueno, pues nosotros no hacemos parte de baja, ni hacemos parte de confirmación, ni nada de eso más bien se queda en el médico. Y luego los partes de información pública, pues la verdad es que tampoco, porque esto es para cuando hay alguien de relevancia y hay que hacer un parte, pues que digo yo, pues de algún político, de alguien que tenga alguna lesión y por circunstancias pues propias del momento haya que realizar un parte y nosotros ahí poco vamos a entrar. Pero fundamentalmente los partes judiciales sí que quería yo que los tuvieran muy claros, el parte de lesiones y sobre todo el parte también de sospecha de reacciones adversas medicamentosas. Luego también hay otro que es el de declaración de enfermedad de declaración obligatoria. Pero bueno, ese se nos puede ir un poco también a nosotros de las manos. Eso más bien sería hacer un parte para derivarlo al médico y que fuera el médico el que investigara y confirmara si efectivamente aparece una enfermedad de declaración obligatoria. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que ha quedado más o menos claro, sobre todo, repito, partes judiciales y partes sanitarios, que son los que más vamos a hacer nosotros. Luego los certificados.
también estaría dentro de, sería, digamos, un escalafón más. Certificado se debe hacer en papel timbrado. Los colegios nos deben de suministrar ese tipo de papel para que nosotros realicemos el certificado. Es decir, ya se hace con un papel oficial. Los certificados que se hacen, pues son certificado ordinario, que es como un parte, pero, por ejemplo, voy a decir, vamos a suponer que hay un chico, antiguamente los podólogos hacían certificados, por ejemplo, pues para que un chico no fuera al servicio militar. Pues tiene el pie cabo, tiene el pie tal, pues eso se hacía mediante un certificado. Nosotros ahora también podemos seguir ese proceso, ese procedimiento del certificado oficial cuando queremos dar ese carácter de oficialidad a un parte de los que nosotros realicemos. Y luego están los certificados de aptitud, pues sería para la tenencia de armas o para el permiso de conducir. Y nosotros ahí obviamente pues poco vamos a decir. Los nombro aquí porque es fundamental que conozcáis de la existencia de los mismos. Luego estarían los informes. Fijaros los informes si vienen recogidos en un artículo importante de la Ley 41/2002. También hay otra ley en el 2009, en el 99, hay otra ley, me parece que en el 99, ahora después la vamos a ver, que es exclusiva de la región de Murcia. Como he tenido que preparar una charla para el Colegio de Murcia, pues lo que tiene uno que hacer es ver a ver qué, porque claro, puede que existan leyes o puede que existan decretos en determinadas autonomías que modifiquen una ley sin ir en contra de la filosofía de la ley de mayor rango. En este caso, en la región murciana, pues aparece una ley que ahora después la veremos. Bueno, en definitiva, ¿qué es un informe? Bueno, pues un informe viene descrito de la siguiente manera, y lo voy a leer textualmente. Si al finalizar el proceso asistencial, fijaros lo que yo digo, esto viene descrito en la Ley 41/2002 y dice que al finalizar el proceso asistencial en un centro sanitario, todo paciente o persona a él vinculada tendrá derecho a recibir de su médico responsable, o en este caso podólogo, un informe de alta que especifique al menos los datos, fijaros, es un informe de alta que especifique al menos los datos del paciente, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico, las recomendaciones terapéuticas o cualquier otra información, si esta es relevante, de la intervención en la actividad asistencial de cualquier otro profesional sanitario. Fijaros, nosotros tendríamos la obligación de, si por ejemplo atendemos no solo en cirugía, sino en cualquier tipo de atención sanitaria que hagamos, deberíamos de darle al paciente un informe de esa atención sanitaria que se le ha realizado. ¿De acuerdo? No es un parte, el parte simplemente tú en el parte dirías, el paciente tiene una uña encarnada para lo cual tal. No, aquí es mucho más completo el informe. El informe hay que darlo, y ahora después lo veremos, en el tema de la cirugía podológica hay 3 momentos importantes en los que hay que dar un informe. Uno es antes de realizar la técnica quirúrgica, otro es una vez que has terminado la técnica quirúrgica de manera inmediata y otro es al alta de todo el proceso. Y a mí me gustaría conocer si hay alguien que haga esas 3 cosas. Vamos a ser muy poquitos los que lo hagamos, pero así es como hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Y ahora ya vamos a entrar en la historia clínica propiamente dicha. Fijaros, la ley 3 del 2009, esa es la ley murciana, que dice que la historia clínica es el conjunto de documentos sanitarios en los que se recoge toda la información del paciente que se va generando en los diferentes procesos asistenciales del usuario. Y el artículo 2 de la ley 41 del 2002 dice que es el conjunto de documentos. Fijaros, la historia clínica no es un documento. La historia clínica sería, para entenderlo de una manera ilustrativa, sería una carpeta donde ahí se meten todos los documentos, valoraciones e informaciones de cualquier índole y situación en la evolución clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial. Por ejemplo, radiografías, consentimiento informado, análisis clínico. Si no te quedas con el análisis clínico, por lo menos la copia. Si no te quedas con la radiografía física, por lo menos o una fotografía de la radiografía o el informe de lo que aparece en la radiografía. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Y copia de todos los informes que se le da al paciente. Tenemos que ir acostumbrándonos a, de una forma siempre ya mecánica, documentos
que le vayamos a dar al paciente, quedarnos nosotros con una copia. Y documento que te firme el paciente, aunque tú tengas que guardar el original, darle siempre una copia al paciente. Por ejemplo, el caso del consentimiento informado. Siempre hay que dar una copia al paciente. Y el informe que tú le des al paciente, siempre quédate tú en tu consulta y en tu historia clínica con una copia de este informe. ¿Qué marco legal interviene en la historia clínica? Es decir, ¿qué leyes son las que articulan cómo debe ser la historia clínica? Pues fijaros, como decíamos antes, la Constitución Española, la Ley General de Sanidad de 25 de abril del 86, la Ley 3/2009 de 11 de mayo de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario en la región de Murcia, que esa era la ley que tenéis como exclusiva, del sistema sanitario, ¿vale? La Ley 41/2002, del 14 de noviembre, que es la básica reguladora de autonomía del paciente, que ya la hemos mencionado antes, la Ley Orgánica del 99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, pero esa ley ya está obsoleta, porque ahora ya la ley que estamos utilizando es una modificación que hubo el 25 de mayo del 2018. ¿De acuerdo? 25 de mayo del 2018 entró en vigor la Ley de Protección de Datos nueva y es en base a esa ley la que ahora nos han tenido tanta historia y hemos tenido que modificar ficheras, hemos tenido que volver a pedirle autorización a todos los pacientes porque esa ley que teníamos hasta este momento, la ley que teníamos hasta el 25 de mayo del 2018, era una ley que no se ajustaba al marco europeo. Y desde Bruselas nos llamaron la atención y dijeron, señores, tienen que adaptarse a la ley de protección de datos de Estrasburgo. Y entonces, pues, han tenido que coger y hacer estas modificaciones y por eso es por lo que ahora nosotros tenemos que volver otra vez a entrar en pedir a los pacientes que nos den por escrito y que nos firmen la autorización de cesión de esos datos. Quiero comentaros una cosa, el tema de la ley de protección de datos, y si vosotros vais a utilizar alguna fotografía o algún dato del paciente en redes sociales para compartirlo, debéis de reflejarlo en el documento que os va a firmar el paciente de consentimiento informado sobre el tema de la ley de protección de datos. ¿Vale? Porque la fotografía, digamos que la fotografía es vuestra, pero el pie que sale en la fotografía es del paciente. Y el paciente te tiene que autorizar a que tú publiques en redes sociales. Entonces, mucho cuidado porque se están haciendo muchas publicaciones en redes sociales y aparecen pies, que bueno, pero aparece el pie y no se distingue, pero a lo mejor hay veces que ese pie tiene pues una cicatriz, una deformidad, un tatuaje. ¿Cuánta gente no viene ahora, chicas y chicos jóvenes, con tatuajes en los pies? Eso lo hace como una marca de identificación del paciente. Fijaros vosotros, esa marca de identificación del paciente hace que ese pie sea reconocible fácilmente. Y si tú estás utilizando en redes sociales el pie de un paciente que es fácilmente reconocible, ese paciente te puede demandar. ¿Vale? Bueno, sigamos. El concepto legal de historia clínica, que ya lo hemos visto, vamos a repasar un poquillo, pero bueno, como digo, puede estar en papel o puede ser informático. Es muy importante que sea un documento único. Es decir, un paciente viene a tu consulta y tú le abres una historia clínica porque le ha hecho un tratamiento de biomecánico y cuando vuelve el paciente a los 2 años, quizá a operarse una uña, tú no le abres otra historia clínica. Tú coges tu historia clínica de tu paciente y lo que haces es que abres un adjunto, digamos que sería una parte quirúrgica de la historia clínica del paciente. Pero la historia clínica del paciente tiene que tener todo lo que incumbe al paciente y a ti como profesional que le está prestando un servicio sanitario a este paciente. ¿Vale? Por eso es por lo que decimos que la historia clínica debe procurar la máxima integración de la información que nosotros disponemos del paciente. ¿Qué personas tienen acceso a la historia clínica? Que este es un dato que es que siempre nos dicen, bueno, al paciente hay que darle la historia, no hay que darle la historia, mirar. Dice que acceso a la historia clínica, o sea, acceso a la historia clínica es poder ver la historia clínica, pero no custodiar la historia clínica. La responsabilidad de la custodia de la historia clínica es del centro donde se está desarrollando la atención.
Y ese centro tiene que tener un director y ese director es el responsable. Hay consultas que solamente trabaja un podólogo y el podólogo es el que abre la historia clínica, el que pone los informes y el que tiene que custodiar. Pero imaginaros centros donde están trabajando varios podólogos, cada uno puede escribir algo en la historia clínica, pero esa historia clínica donde se tiene que quedar es en el centro. ¿Y quién tiene acceso a la historia clínica? El paciente puede consultar la historia clínica, pero no se lleva la historia clínica. La historia clínica solamente puede salir de la consulta y generalmente lo que sale es una copia si te la pide el juez. Ojo, no si te la pide el abogado de la otra parte o el paciente te dice, dame mi historia clínica, no. Tú le das una copia, pero tú eres el responsable y además eres el propietario intelectual de la historia clínica, que ese es otro aspecto también a tener en cuenta, que ahora está generando cierta cuestión ahí de, bueno, hay un diálogo importante ahí abierto de que si el dueño el responsable o el dueño el responsable de la custodia de la historia clínica es quien ha escrito en la historia clínica o es el que la tiene que, o es el centro sanitario, pero bueno, a eso nosotros nos incumbe poco, ¿vale? Como digo, tiene acceso a la historia clínica un número clausu, es decir, hay personas que pueden estar trabajando en la consulta y no tienen por qué estar viendo la historia clínica. Por ejemplo, hay auxiliares que no tienen por qué manejar datos de la historia clínica o incluso, te voy a decir, una limpiadora. Por eso siempre la historia clínica tiene que estar guardada y tiene que estar, si está en un ordenador, con una clave que la tengan solamente un número determinado de personas. Y si es en un archivo, pues cerrado, bajo llave, y el que tiene que tener la responsabilidad de la custodia es el dueño de la clínica, ¿vale? Imaginaros vosotros que un sábado viene una limpiadora a vuestra clínica y le da por meterse en el ordenador, porque no estáis vosotros. Y si tiene una clave el ordenador no puede entrar. Si no tiene clave el ordenador puede entrar, pero tanta responsabilidad tiene esa persona por haber entrado allí como nosotros podemos tener por no tener a buen recaudo y custodia las historias clínicas. O sea, este es un tema que espero que os esté... Muchas cuestiones de estas imagino que las sabríais, pero no es malo el que las vayamos recordando. ¿De acuerdo? Bueno, es muy importante, para terminar ya de hablar del concepto legal de la historia clínica, una obligación de guardar el derecho, o sea, de guardar el secreto profesional. Es, aparte ya de la cuestión de lo que estaba comentando, de la ley de protección de datos, aparte de eso, o sea, es uno de los digamos, delitos, de las faltas más grandes contra el código deontológico de cualquier profesional, hacer una revelación del secreto profesional a alguien. No podemos decir absolutamente nada del paciente, ni hacer ningún comentario, ni delante de otro paciente, ni delante, por supuesto, en la calle de nadie. La intimidad del paciente es un derecho sacrosanto. Y si la intimidad del paciente se ve vulnerada, podemos tener un problema bastante serio. ¿Cómo se debe estructurar la historia clínica? Mirad, como yo os decía antes, os habéis acordado lo que os comentaba del tema de la novela y los cuentos y esto, ¿no? Un preámbulo. Siempre el preámbulo ese, ¿qué es lo que tiene que tener en este caso? Datos de filiación e identificación del paciente y del centro profesional donde se atiende. Tenemos que identificar al profesional, al paciente y el centro donde se atiende. Y en los datos que tenemos que poner del paciente sería la edad, el sexo, la dirección, el teléfono, en fin, todos estos datos que prácticamente todos conocemos. Del profesional que abre la historia clínica se debe poner condición sine qua non para que esa historia esté en condiciones que aparezca el número de colegiado de la persona que está abriendo la historia clínica, que tiene que ser un podólogo, no puede ser un auxiliar, tiene que ser el podólogo el que directamente la abra, porque es el responsable de la historia clínica. Número de colegiado, el lugar y el nombre, por supuesto. No hace falta que aparezcan muchos más datos. El nombre de la clínica y el NICA de la clínica. Eso sí que es interesante que aparezca en ese preámbulo. Eso sería un poco la identificación con el número de historia clínica, por supuesto. Y a partir de ahí ya los datos que vamos a poner ya serían pues, datos clínicos. Los más importantes, ¿cuáles serían? Pues siempre empezaría, además, es una cosa muy importante,
La historia clínica tiene que estar perfectamente secuenciada. No puede ser una historia clínica que yo en la primera página ponga el tratamiento, en la última página ponga la exploración del radiólogo, entre medias ponga el consentimiento informado, luego detrás ponga el diagnóstico. No, no, no. Debe seguir un orden lógico. Y eso es uno de los problemas con los que yo me encuentro cuando tengo que hacer un dictamen. A mí los compañeros me mandan la historia clínica como si fuera un puzzle y me la tiran como si me lo... Yo cada vez que veo un correo de algún compañero que me manda para hacer un dictamen, una historia clínica, y veo que tiene muchos archivos pequeños, me echo a temblar. Porque incluso ha habido compañeros que no han sido lo suficientemente honestos, y lo digo así de claro, como para coger, ordenar la historia clínica, hacerle fotocopia y hacerme un documento PDF por orden. Eso es lo mínimo que se puede hacer y que se debe de hacer. No, pues me lo han mandado en archivo JPG. Y a lo mejor imaginaros vosotros lo que es imprimir, pues 110 páginas en JPG, desordenada y ahora ordenarla. Se pone muy mala leche. Os lo digo así de claro, porque me resta un tiempo tremendo. Y cuando ya tengo que empezar a hacer, digamos, el trabajo intelectual, ya estoy cansado. No, Ya, ya, caca. Esto sí, ya caca. eso digo yo que es caca. Que es caca. ¿Caca? Disculpa, Dionisio, es que no se te oye, has silenciado el micro. Abajo a la izquierda tienes silenciar el micrófono. Si le pinchas y si no, María, ya. No, no, yo Ahora, no le... ahora te oímos. Ahora, vale. Gracias. Es que... Vale. Bueno, pues disculpa, pero no, yo no le había... No, yo no le había... Vale. Bueno, El chino que está dentro del ordenador. eso sí. Los datos clínicos, como digo, lo primero de todo es motivo de consulta. Está muy claro. ¿Qué le pasa a usted? ¿A qué lo atribuye? ¿Desde cuándo? Y ponerlo. Y una cosa que tiene que estar muy clara es si ese motivo de consulta es porque el paciente viene por primera vez a ti o por si lo que quiere es saber una segunda opinión, porque ya haya consultado con otro compañero. Poner eso también, por favor. Si es segunda opinión o si viene como primera opinión, como primera consulta. A continuación, le haremos una anamnesis, que son los antecedentes clínicos generales, historias de enfermedades que tiene esta persona, alergias, que es fundamental, estado gravídico, si es una chica joven, si está embarazada o pudiera estarlo, si está en tratamiento con anticonceptivos, si es una persona, si una cardiopatía, todo tenemos que recogerlo ahí. ¿Vale? Nos haremos una ficha para que no se nos olvide absolutamente nada y bien protocolizado. Y luego ya, una vez que tenemos los antecedentes generales de esta persona, ya pasaremos a los antecedentes clínicos específicos relacionados con el motivo de consulta. Es lo que os decía antes, desde cuándo tiene esto, a qué lo atribuye, ha tenido algún tratamiento, no ha tenido ningún tratamiento, qué otro profesional la ha visto, cuánto tiempo lleva con él, en fin, ¿por qué cree usted que le ha pasado? Todas estas cosas, recogerlas bien. A continuación, ya una vez, muchas veces, y los que ya tenéis alguna experiencia me podréis confirmar si es así, muchas veces solo con el motivo de consulta ya nos hacemos una idea muy aproximada de lo que el paciente tiene. O sea, fijaros si es importante recoger eso y hacer una buena anamnesis. ¿De acuerdo? Luego ya pasaremos a la exploración. Entonces, procedimientos y maniobras exploratorias que vayan encaminadas precisamente y en base a ese motivo de consulta y esa anamnesis que nosotros hemos hecho. Si os dais cuenta, todo esto es que vamos a ir cada vez subiendo peldaños. Y si así es nuestra actuación en la consulta, así es como debemos de plasmarlo en la historia clínica. Si no es difícil, hay que ser un poquito ordenado y punto. En la exploración también, bueno, hay veces que tenemos que solicitar análisis clínicos, hay veces que tenemos que solicitar radiografías. Bueno, pues todo esto, si son radiografías, nos vienen informadas por un radiólogo, pues ese informe del radiólogo, hacer una copia y quedarnos con él. Yo recomiendo que los originales, si los habéis hecho vosotros en consulta, por ejemplo, yo tengo un digitalizador de imagen, hago radiografía,
pues yo me quedo con el original y al paciente le doy una copia. Pero si es el paciente el que te trae la radiografía de fuera, hazle tú la copia, haz una fotocopia con la firma del informe del radiólogo y eso archívalo en la historia clínica. ¿De acuerdo? El paciente, que es el que ha pagado la radiografía, el que ha pagado el informe, es el propietario del informe. Eso sería una fuente externa a tu consulta, pues eso es del paciente. Ahora, lo que tú has generado dentro de la consulta, el paciente tiene derecho a quedarse con una copia, pero tú te puedes y te debes de quedar con el original, ¿vale? No pasa nada si el paciente se lleva el original y tú te quedas con la copia, pero lo ideal sería eso, ¿vale? Y luego también, pues otras partes, en el tema de exploración, pues quedaros también con partes de interconsulta que hagáis. Lo que habéis visto lo que yo os decía antes que era el parte, pues hacéis parte de interconsulta, solicitáis, hacéis informe de interconsulta, lo solicitáis a algún compañero, pues que digo yo, a un cirujano vascular, a algún dermatólogo, en fin, a quien vosotros tengáis por costumbre enviarlo y quedaros siempre con una copia de ese informe. Una vez ya que tenemos la anamnesis, la exploración, ya estamos en condiciones de elaborar al menos un diagnóstico de presunción. Se le dice al paciente, pues usted tiene tal cosa. Pues se debe poner tercer punto dentro de la historia clínica, tercer apartado, diagnóstico. Y cuando tenemos ese diagnóstico veremos o desarrollaremos un plan de actuación. Y el plan de actuación que vamos a desarrollar, pues puede ser presentarle al paciente todo el abanico de opciones terapéuticas que tenemos, desde conservadoras hasta quirúrgicas, y que sea el paciente el que lo elija. Si nosotros sabemos, eso ya es parte, fijaros, eso ya en el plan de actuación ya estamos hablando ya estamos dando la información que luego debería de venir plasmada en el consentimiento informado, porque le estamos diciendo, imaginaros el caso del paciente que viene con una onicocristosis de repetición que ya durante este último año ha venido 3 veces, y las 3 veces con la uña infectada y tal, y ya habéis visto vosotros que el problema es porque tiene una uña demasiado ancha o porque la tiene deformada y requiere una cirugía. Bueno, pues hay que decirle al paciente, mira, te he hecho una radiografía o te he hecho esto y aquí esto te viene porque tiene una exóstosis o porque es un problema de la uña. ¿Qué opciones tenemos de tratamiento? Pues tenemos, cada vez que se te infecte, vienes, te pongo tu antibiótico, te corto tu uña y te vas a tu casa, o si quieres tenemos la opción o como alternativa al tratamiento conservador, tenemos alternativa tratamiento quirúrgico. Pues ¿en qué consiste? Pues mira, consiste en esto, en esto, en esto y en esto, plasmado. Pues le voy a hacer la técnica de fenol. Mira, te voy a cortar, te voy a quitar, te voy a aplicar un ácido y esto te va a quemar la matriz, va a ser así. ¿Y qué riesgo, qué consecuencias seguras tiene? Pues mira, vas a tener que utilizar un calzado de una determinada forma durante un tiempo, quizás los 2 o 3 primeros días no puedas ir a trabajar porque debes de mantenerte en reposo, quizás ya dependiendo del protocolo que vosotros sigáis, explicárselo al paciente. Explicarle los riesgos, decirle, y bueno, y si esto no sale como Dios manda o como quisiéramos todos que saliera, puede que tenga una infección, que intentaremos solucionarla de esta manera, puede que te quede una cicatriz de tal o cual manera, puede que tenga, y todo eso plasmarlo y decírselo al paciente. ¿Por qué? Porque según la ley de autonomía del paciente, el paciente es el que tiene que dirigir y según su voluntad es el que tiene que plantearnos a nosotros el tratamiento. Antiguamente había una atención paternalista. Y aquí es lo que decía el médico, o en este caso el podólogo, era lo que se hacía. Venías 3 veces con la uña, mañana vienes que te voy a operar. Y yo que mañana vienes que te voy a operar. Bueno, pues mañana vengo y me opera. O no vengo y no me opera. En fin, pero esa era la historia. Ahora no. Ahora hay que darle siempre la posibilidad al paciente para que él elija sobre el tratamiento adecuado. ¿Vale? A continuación, lógicamente, ya pasamos al consentimiento informado. En el consentimiento informado tenemos que plasmarlo y ahora después lo veremos que también tiene sus 3 partes. Su preámbulo, su parte, digamos, nudo o el centro fundamental del consentimiento y la tercera parte que sería la parte, digamos, de aceptación del tratamiento. Y al paciente en la autorización propiamente dicha. Esa sería la tercera parte, ¿vale? Pues eso sería el consentimiento que ahora en 5 minutos estamos hablando un poco más centrado en él. Los informes que tendríamos que darle, bueno, pues ya el paciente está en consulta, ya lo hemos visto, ya le hemos dado el consentimiento informado y le decimos, te lo llevas y lo firmas en tu casa y luego me lo traes. Importante,
no firme no le haga al paciente firmar el consentimiento en la antesala de la cirugía, porque si eso se demuestra que es así, los jueces te lo pueden echar para atrás porque se consideraría un consentimiento viciado, ¿vale? Que el paciente está tan nervioso que firma lo que le ponga, porque está pensando en la cirugía y madre mía, pues hacerlo antes. Se le da un informe de consejos prequirúrgicos antes de que venga la cirugía, y ahí que vamos a poner las recomendaciones: venga usted con los pies limpios, traiga unos calcetines nuevos, limpios, los zapatos que sean también nuevos o por lo menos lo más limpio posible, venga acompañado de una persona porque luego usted no va a poder conducir, tómese tal antibiótico en caso de que sea preciso, traiga tal medicación que a continuación la tenemos que poner, como por ejemplo si va a necesitar una terapia antitrombótica con una heparina de bajo peso molecular, en fin, todas estas cosas, la ropa adecuada, no venga con las uñas pintadas, no traiga joyas, todo esto se lo tenemos que dar en un informe prequirúrgico al paciente o la paciente justo antes de que venga, vamos, unos días antes, para que cuando venga a consulta se lo traiga bien aprendido. Ya estamos el día de la consulta, ya estamos el día de la intervención, perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que rellenar una hoja de registro quirúrgico. ¿Y ahí qué vamos a poner? Pues hay 3 cuestiones que se van a poner en la hoja de registro quirúrgico. Una es hacer lo que se llama el chest list de quirúrgico, que sería hacer una lista, hacer un chequeo de seguridad del paciente. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a controlar si todas las caducidades de medicamentos o material fungible que vayamos a utilizar, jeringas, lo otro. Vamos a hacer un chequeo para que todo esté bien. La anestesia, por supuesto, los fármacos que vayamos a utilizar, las suturas que vayamos a utilizar. Es decir, hacer un chequeo de todo y anotarlo. Eso yo tengo en mi historia clínica una forma de hacerlo, lo tengo todo reflejado y generalmente la cirugía no la hace uno solo. Nosotros en mi equipo hay un compañero que es podólogo, que es enfermero, que tiene muchísima experiencia en cirugía cardíaca, el compañero Nino Fuentes. Pues él es el que lleva su responsabilidad, y él, cuando terminamos, que es el que le está tomando las constantes al paciente antes de entrar, durante la cirugía y después de la cirugía, él rellena esa hoja, me la da y yo la meto en la historia clínica. Una vez que ha terminado la cirugía, hay que rellenar una hoja de parte de quirófano propiamente dicho, que la tiene que rellenar el que hace la cirugía, en el que pone a qué hora empieza la cirugía, a qué hora termina la cirugía, a qué hora se pone el manguito de isquemia, cuándo se termina, cómo se ha operado el pie derecho, qué anestesia se le ha puesto, cómo se ha desarrollado la cirugía, he hecho una incisión de tal, he hecho tal, todo bien especificado. A qué hora empieza, a qué hora termina. Y la incidencia que tú te hayas encontrado. Por ejemplo, yo quiero hacer una cirugía de una osteotomía a nivel de la cabeza del metatarsiano, pero mira por dónde, cuando estoy abriéndola, me encuentro que al quitar la exóstosis, ahí hay una osteoporosis tremenda, o me encuentro con un quiste que me impide que yo haga esa técnica quirúrgica. Pues sobre la marcha no voy a dejar así el pie y empezar a preguntarle al paciente cómo quieres que te opere. Eso tenemos que tenerlo previsto antes. Pues luego después en la hoja pones, pues mira, tenía así, pero como consecuencia de esto he tenido que hacer tal otra técnica. Y hacer la técnica que más se acerque a el problema que presenta el paciente, y que menos problemas le pueda ocasionar en el postoperatorio. Todo eso hay que hacerlo. Hay que hacer también un informe de control postoperatorio para dárselo al paciente, donde se le ponga: tómese esta medicación para controlar el dolor, ponga el pie de esta manera, haga esto, llame a este teléfono si tiene algún problema y tal día venga usted otra vez a consulta. Ese sería el control postoperatorio. Y luego haríamos la hoja de evolución cuando ya viene el paciente, donde se van anotando todas las cosas, y ya cuando termina la cirugía hacer el informe definitivo de alta. Que sabéis que, como hemos visto antes, es un informe que es preceptivo y siempre hay que hacérselo al paciente, porque él con ese informe puede ir a donde quiera, a su médico de cabecera, a otro compañero, pero nosotros tenemos la obligación siempre de hacer eso. Bueno, ya para terminar hablaremos un poquillo sí del consentimiento informado y se finí. La estructura, según Albarrán, Elena Albarrán y colaboradores, escribí un artículo muy bueno en una revista europea de ciencias podológicas de Madrid, y esta médico
es forense allí en Madrid, y ella decía que según el artículo 3 y 8 de la Ley 41 del 2002, la estructura del consentimiento informado debe tener un preámbulo, como decía, una exposición o cuerpo de documento y la fórmula de aceptación. Y prácticamente ya lo hemos visto antes, el preámbulo, pues lo mismo de siempre. Es importante aquí, pongo firma de testigos si se considera necesario. Por ejemplo, si viene un paciente, el caso del menor maduro, que sería el chico de 15 años, que viene a que le haga una cirugía. Si el chico quiere operarse, tú le haces la cirugía, pero si el chico no quiere operarse, aunque el padre diga, no se la haga. Entonces, a la hora de pedir el consentimiento informado al ser menor, el padre actuaría como testigo, es decir, yo le pido al hijo y al padre que firmen ambos la hoja de consentimiento informado. Y aquí el padre actuaría como testigo, ¿de acuerdo? El cuerpo, pues lo que os decía, el procedimiento terapéutico y los objetivos, las alternativas que tiene, los riesgos frecuentes de la intervención, de la anestesia, el procedimiento propuesto, el riesgo del fracaso y los riesgos añadidos particulares. Y como tercera parte, la fórmula de aceptación. La fórmula de aceptación que el paciente reconoce y así lo expresa, que le hemos, bueno, pues que le hemos dado la información suficiente, que ha leído bien el consentimiento informado, que le pedimos permiso para recoger fotografías y luego utilizarlas con determinado fin, el lugar y la fecha donde se va a hacer y, como digo, deben de ser 2 copias, una para nosotros y otra para el paciente. Y hay una fórmula que se pone justamente debajo de la fórmula de aceptación, que es la fórmula de revocación, en la que el paciente te puede firmar si quiere que no le haga el tratamiento. Mire usted, yo no quiero seguir. Un poco, se entendería un poco como la hoja de alta voluntaria cuando estamos en el hospital, ¿vale? Se entendería un poco como eso. Bueno, y básicamente, yo sé que ha sido una charla un poco espesa, pero es que tiene que ser así. Y lo que creo es que a algunos de ustedes posiblemente le haya venido bien porque no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto cumplimentamos los textos como deberíamos de hacerlo. Entonces yo os doy las gracias